Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hemos estado revisando todos los comentarios que ustedes han dejado en nuestros videos de ricos y pobres. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Así que hemos decidido hacer un nuevo video donde recoja todas las inquietudes que ustedes han dejado. Como por ejemplo, una de las más renombradas o las más pedidas es ¿con cuánto se vive o qué presupuesto se necesita para vivir aquí en los Estados Unidos? Bien amigos, para poder entender cuánto gasta una familia, que en este caso vamos a tomar un ejemplo de 4 personas, debemos tomar diferentes puntos de vista. Y hemos enumerado 5 de ellos. El primero sería el seguro médico. Recuerden que aquí en los Estados Unidos, aunque ya no es obligatorio tener un seguro médico, es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí las cuentas médicas son muy elevadas y eso ha llevado a muchas personas inclusive a la bancarrota y a tener un desastre monetario en su casa. ¿Sabían que a la fecha de publicación de este video el salario mínimo de Estados Unidos es de $7.25 por hora y este monto no varía desde el 2009? Sin embargo, en algunas ciudades de Estados Unidos el pago del sueldo o cheque ha variado un porcentaje. 20 estados recibieron el pasado 1 de enero del 2021 un aumento del salario mínimo donde el más generoso de los casos rondaría los $15 por hora. Esto quiere decir que una pareja que trabaje por $15 la hora y trabaje 40 horas, que es lo más regular, estaría alrededor de los $600 semanales, que serían $2.400 al mes, siendo un total de $4.800 por pareja. Pero esperen, aquí no han descontado los taxes o impuestos y algunos que otros descuentos de ley. Eso quiere decir que redondeando, una pareja ganaría $4.000 más o menos mensuales. En segundo lugar sería la alimentación, o sea, ¿qué comemos? Recuerden que aquí en los Estados Unidos todas las cadenas de comida rápida no son tan costosas. Sin embargo, si nos ponemos a sacar cuenta, ir todos los días a comer fuera, el presupuesto se elevaría mucho más. Así que tenemos que tener en cuenta que ir a hacer mercado depende del mercado donde asista y por supuesto de todo lo que escoja. Ahí podemos ver qué tanto podemos gastar en alimentación. Los gastos relacionados con la alimentación varían mucho dependiendo de las veces que salgas a comer fuera, ya que los restaurantes en Estados Unidos son bastante caros por lo general, exceptuando por supuesto las cadenas de comida rápida. Además, acuérdate que tendrás que dejar de propina aproximadamente el 15%, cuando en muchas cuentas ya viene incluido. Una familia estadounidense de 4 personas se gasta entre $500 y $800 al mes en gastos de alimentación. Si no tienes obligaciones familiares, solo tienes que dividir esto entre 4 y hacerte una idea más o menos de lo que pagarías por tu alimentación. Recuerden, estos montos siendo bien controlados a la hora de llenar tu carrito en el supermercado. En tercer lugar sería la vivienda. ¿Dónde tenemos o dónde podemos vivir? Recuerden que aquí en Estados Unidos hay muchas opciones, como les dijimos en nuestros videos de ricos y pobres. Por cierto, si no lo han visto, les vamos a dejar el link en la descripción para que vayan a verlo. Hay muchas opciones para vivir, desde trailers, como ya lo hemos mencionado en nuestros videos anteriores, apartamentos, hay obviamente de diferentes costos y por supuesto casas. Además de eso, pues si vienes solo, hay opciones de que puedes alquilar habitaciones o unirte con un grupo de amigos y alquilar entre todos pues un espacio y se les saldría por supuesto mucho más económico. Para hablar de gastos de alquiler, esto depende de muchos factores, tales como la ciudad a la que te vayas a mudar y si la urbanización es cara o barata y por supuesto el tamaño que elijas. Por lo general, el alquiler de un apartamento o de una casa de 2 o 3 habitaciones en Estados Unidos cuesta entre $1.300 y $1.500 al mes. Estamos hablando de un lugar asequible porque por supuesto los hay mucho más caros y en zonas muy exclusivas. Bien amigos, si te está gustando toda la información que mostramos aquí en nuestro canal Chévere Life, pues te animamos a que te suscribas, recuerda que es gratis y con eso nos animarías a seguir subiendo mucho más contenido como este y todos los de viajes que hemos hecho. Recuerda compartirlo y suscribirte, por supuesto dale like. El transporte, cómo trasladarnos o cómo transportarnos aquí en Estados Unidos. Pues obviamente va a depender de la ciudad que elijas donde vivir y por supuesto de la urbanización, porque muchas personas tienen la oportunidad de conseguir un trabajo cerca de tu casa, o sea, cerca de donde vivas y obviamente no vas a necesitar el transporte. Pero ¿qué pasa en estados como este de North Carolina, donde el transporte público no
Como que no trabaja de la misma manera en la que nosotros estamos acostumbrados, que vas y sales a la esquina y puedes agarrar el autobús sin ningún problema. Pues aquí no, aquí hay un régimen de que es cada media hora, cada hora. Imagínense que yo nunca me he montado en un autobús, o sea, por ahí lo pueden medir. Lamentablemente depende del estado donde vayas a vivir, lo más probable es que necesites comprar un carro. El precio del carro que vayas a adquirir dependerá de la marca, las millas y las condiciones del carro. Pero por lo general cuestan entre $6,000 y $12,000, uno más o menos nuevo. Pero puedes encontrar uno económico desde $3,000 a $5,000. A esto hay que sumar, por supuesto, los gastos. El del seguro, que va desde $100 a $200, dependiendo de tu licencia y el carro. Los servicios de mantenimiento, unos $25 cada mes, por lo menos para lavarlo, sin meter algún arreglo adicional. Y el precio de la gasolina, que va entre $100 y $150, depende del carro y el precio de la gasolina, claro está. Punto número 5, pero no menos importante, los servicios que pagamos de manera mensual. Aquí no estamos hablando de lujo, de salir a comprarte cualquier cosa que necesites, no, estamos hablando de los gastos fijos mensuales que tenemos. El primero, y súper importante, el internet. No voy a meter televisión por cable porque aquí la verdad, ahorita acá, ¿quién ve televisión por cable? Pero el internet es muy importante y eso obviamente va a depender de la compañía que tú decidas implementar en tu casa, o a menos de que vivas solo, y obviamente solo con el celular es suficiente. El segundo sería el teléfono celular. Obviamente necesitamos estar conectados, necesitamos estar tener un teléfono celular. ¿Por qué? Porque por tu trabajo o por simplemente estar comunicados con tus familiares necesitas un teléfono celular. Obviamente eso también va a depender de la compañía. Muchas personas, depende de la compañía que elijan, ellos van a saber o van a decidir qué tanto necesitan un plan. Acuérdense que aquí no hay nada de, ay, que tengo gigas limitados, llamadas limitadas, no. Solamente tú necesitas decidir cuál es la mejor compañía para tú escoger un servicio de teléfono celular. En tercer lugar sería la luz. Esto va a depender de muchos factores cuánto tú vas a pagar de luz. ¿Por qué? Porque si la electricidad que tú pagas en verano no es el mismo monto que tú pagas en invierno. Porque, ¿qué es lo que pasa? En invierno depende de cómo sea la calefacción de tu casa. Si es de gas, obviamente hay como algo relativo. Baja el monto que vas a pagar por la electricidad, pero sube el monto de gas, que ese es otro bill que pagas aparte. He llegado a pagar hasta $15, que es como una renta, si se puede decir, mensual, pero eso solamente cuando es verano. ¿Por qué? Porque en verano no usas la calefacción. Entonces, ¿pero qué pasa? En invierno puedes llegar a pagar lo mismo que pagas de luz en verano, o sea, alrededor de $170 más o menos, y ahí es donde está el balance. Y lo otro, que lamentablemente para las personas que tienen niños pequeños, está la guardería. Hay guarderías que puedes llegar a pagar desde $850 hasta $1,500 mensuales. Obviamente hay muchas ayudas, pero ya eso son cosas de otro tema, de otro video. Pero pagar una guardería aquí es sumamente caro. Lo otro sería conseguirte a alguien por ahí que te cuide el niño, que te va a cobrar mucho menos, pero bueno, ya eso va a depender de cada persona. El agua es el otro punto que vas a pagar, o otro bill que vas a pagar, pero también va a depender de qué tanto tú consumas el agua, y obviamente ahí viene incluido el aseo y son literalmente todos los gastos que necesitas, y aquí se pagan de manera mensual. Bien amigos, en conclusión podemos decir que alrededor, más o menos, tampoco es que van a decir, bueno, no, ya dijo que se gastaban $3,000, no. Alrededor de más o menos $3,000 es lo que necesitaría una familia de 4 personas, no saliendo a comer al restaurante todos los días, no saliendo de shopping todos los días o todos los fines de semana. Más o menos sería $3,000 para una familia de 4. Ojo, otra cosa, aquí en el estado donde yo vivo, en North Carolina, porque ¿qué es lo que pasa? Si nos ponemos a comparar la renta, como el estilo de vida de Orlando, de Miami, o sea, de Florida como tal, o de Nueva York, o de California, pues es totalmente distinto. Nuestro caso, o es lo que le venimos a presentar, es más o menos cuánto sería el presupuesto viviendo aquí en North Carolina. Porque aquí obviamente hay vida nocturna, pero lamentablemente no hay así como tanta diversión como hay en Florida. O en el caso de Nueva York, tú te puedes ahorrar el carro porque tienes metro, pero lamentablemente allá la vida es un poco más costosa. De hecho, hemos visto pues obviamente últimamente que hay muchos carros circulando con la placa de Nueva York
y hemos visto en las noticias porque mucha gente está tratando de venirse de Orlando, o sea, de Florida para acá, para North Carolina, y también mucha gente de Los Ángeles, de Nueva York, o sea, de los estados más caros y obviamente donde el precio de vida es mucho más elevado, se están viniendo para este tipo de estados que pues obviamente todavía la economía te pagan un poquito más, porque hemos podido comparar con amigos que en Orlando, o sea, ya en Florida como tal, el sueldo es más bajo y obviamente gastas mucho más. Aquí no es que ganas un dineral, pero obviamente la renta y el estilo de vida y los costos son un poco más bajos. Así que podemos decir que alrededor de $3,000 sería lo que tú necesitarías como familia de 4 para vivir aquí en North Carolina, obviamente en Estados Unidos. Queremos saber que si les parece muy caro la vida aquí en Estados Unidos, específicamente aquí en North Carolina, o les parece al contrario muy económico si lo comparamos con otros estados. Obviamente si vives aquí puedes comparar mucho más, y si vives fuera, ¿qué tanto te parece que si es demasiado caro, si es muy barata obviamente la vida aquí? Déjenos todos allá abajo en los comentarios que los leeremos.